Continuamos con el tema de las enzimas. En esta ocasión, enzima 2. Vamos a hablar de cinética enzimática. Cuando hablamos de cinética enzimática, estamos hablando de una medida cuantitativa de la velocidad de una reacción catalizada por enzimas. También estamos hablando de los factores que afectan la velocidad de esta reacción. Entonces tenemos una enzima, como la estructura tridimensional que tenemos al centro de la imagen, y vemos cómo varía la velocidad de la reacción, en este caso dependiendo de uno de los factores que es la concentración de sustrato, y vemos cómo la velocidad de la reacción va incrementando dependiendo de la concentración del sustrato. Además hay otros factores como temperatura, pH, etcétera, que pueden modificar la velocidad de las reacciones. Ahora, antes de comenzar a hablar de los parámetros cinéticos de las enzimas, debemos aclarar que las enzimas es importante que las enzimas de interés clínico sean analizadas por separado, es decir, extraídas del entorno en el que ellas normalmente trabajan o donde son producidas, y luego ya como enzimas purificadas podamos nosotros hacer el análisis cinético de las enzimas, que es el que nos va a servir para el diseño de fármacos, para diseñar pruebas, etcétera. Entonces, actualmente por la ingeniería genética nosotros podemos introducir en una bacteria un elemento génico donde vaya el gen de una enzima y podemos poner a crecer esa bacteria en unos equipos conocidos como fermentadores, que pueden ser sumamente grandes. Ya el ejemplo que estamos viendo en esta imagen es un fermentador industrial, porque la industria pues necesita grandes cantidades de los productos que está procesando, ¿no? En este caso enzimas. Entonces, una vez que crecemos a la bacteria que contiene la enzima que nos interesa, tenemos que romper la bacteria y separar la enzima de todo lo demás que haya tenido ese cultivo. Entonces hay métodos como por ejemplo métodos cromatográficos, se llama cromatografía, es un sistema químico de separación de moléculas, y lo que hace es usar una fase móvil y una fase estacionaria, de tal manera que se puedan ir moviendo los componentes de la fracción celular que nosotros hemos rescatado y de alguna medida quedarnos con la que nos interesa. Entonces existen varios tipos de cromatografía. Por ejemplo, hay una cromatografía de intercambio iónico en el cual se aprovecha, dado que las enzimas, la mayoría son proteínas, tienen una identidad propia en cuanto al número y orden de aminoácidos, y por tanto a un determinado pH yo puedo o debo saber cuál es el signo, es decir, si son positivas, globalmente positivas o globalmente negativas, y la magnitud de la carga neta a un pH determinado, es decir, que yo puedo saber a un pH, por ejemplo, 8, cuánto es la carga de esa proteína y la magnitud de esa carga, qué tan fuerte es la carga. Entonces eso se llama cromatografía de intercambio iónico. Luego se usan unas columnas donde se van separando por cargas y vamos obteniendo hasta que llegamos a la enzima purificada. Hay una cromatografía de filtración en gel o selección por tamaño, en el cual existe dentro de la columna un gel con poros de un tamaño determinado. Si nosotros ya conocemos el tamaño de nuestra proteína, vamos a lograr primero a través de una serie de lavados que pasen todos los otros componentes celulares, y hasta el final se va a quedar atrapada nuestra proteína, y luego con unas soluciones especiales que se llaman buffer de elusión vamos a despegar esa proteína de la columna, ¿de acuerdo? Entonces también el tamaño permite, entonces el tamaño de los poros permite separar. También hay una cromatografía por afinidad, y resulta que en estas columnas se puede poner una resina que lleve un ligando de la proteína que nosotros queremos aislar. Y al llevar un ligando por el cual la enzima tiene afinidad, lo que vamos a lograr es que la enzima que nos interesa se una al ligando, y en ese momento nosotros podemos hacer lavados con soluciones, buffers,
que van a permitir que pasen todas las otras proteínas excepto la que nos interesa. Y al final, cuando ya eso ya está establecido, los protocolos ya están establecidos, cuando tenemos el número de lavados correcto, solo nos ha quedado la proteína y nosotros lo que vamos a ver es que ahí podemos usar ya un buffer de elusión, un buffer que va a permitir despegar la proteína de ligando, de la resina que tiene el ligando, para que nos quede en un frasco ya la enzima que nos interesa. Y luego, una vez que tenemos esas enzimas purificadas, nosotros hacemos un estudio para verificar si se purificó, si tengo presencia de la enzima y qué tan pura es. Entonces se usan geles para electroforesis en gel de poliacrilamida. Se construyen unos pocillos en el cual se ponen las muestras y vamos verificando. También se pone un marcador de tamaño y ponemos como controles, por ejemplo, las células completas, las células con algunos fenómenos de inducción. Podemos también poner extractos completos de la célula digerida y luego comenzamos a poner algunas muestras con el producto de la cromatografía que nosotros hemos realizado. Y si ustedes pueden ver, van a ver que del segundo carril hasta el final, los últimos, por lo menos los últimos tres, solo tenemos una banda. Los otros tienen una serie de bandas, significa que ahí hay una presencia de múltiples proteínas. Y al final nosotros tenemos proteínas específicas, es decir, un solo tamaño. Eso significa que hemos logrado purificar esa enzima o esa proteína. Luego, esa proteína se cristaliza para poder formar los cristales de ella. Lo que tenemos al final, el extremo de la derecha de la imagen, es el cristal de una enzima. Y en esa, ya sea como solución o como cristal, nosotros le podemos hacer las pruebas, algunas pruebas ya sea informáticas o pruebas de laboratorio. En el caso de las soluciones de enzimas, nosotros podemos hacer las pruebas de cinética enzimática. Y es hasta ese momento, cuando nosotros tenemos una enzima pura, que está libre de la influencia de otras proteínas y de otras moléculas, que nosotros podemos caracterizar y determinar la cinética específica de cada proteína o de la proteína que nos interesa. Este es un trabajo que se está realizando desde hace décadas, se lleva realizando y la mayoría de proteínas ya se conocen sus parámetros cinéticos. En la medida que se van descubriendo nuevas enzimas hay que hacer todo este proceso de tal manera que podamos tener esa información y ya vamos a ver por qué tan valiosa es esa información, sobre todo en el caso de enzimas de seres humanos o enzimas de microorganismos que atacan, es decir, que nos atacan como virus, bacterias, hongos, porque sus enzimas también son blancos de la acción de fármacos. Entonces, si nosotros queremos diseñar un fármaco, una molécula que inhiba o que sea blanco o que ataque una proteína, una enzima, primero que tenemos que desarrollar todo este proceso de tal manera que tengamos la proteína purificada y podamos en ensayos de laboratorio hacer ensayos de cinéticos en presencia y en ausencia del fármaco que estemos probando y que queremos ver si tiene alguna actividad en contra de esa enzima. Entonces la cinética enzimática dijimos que es una medida cuantitativa de la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas. Entonces, de estos fenómenos que han venido ocurriendo en la naturaleza por millones de años, hay formas de conocerlos de manera cuantitativa. Entonces, esa medida cuantitativa de la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas se llama cinética enzimática. Es importante también porque estudia la cinética enzimática, realiza un estudio sistémico de los factores que afectan la velocidad de las reacciones. Es decir, no solo estudia la velocidad de la reacción, sino qué factores le afectan. Y esos factores los vamos a ver en esta clase. Junto la cinética enzimática, el conocimiento de la cinética enzimática junto
con estudios de mutagénesis dirigida para residuos clave, puede revelar detalles del mecanismo catalítico. Es decir, si conocemos la cinética enzimática, cuáles son sus parámetros, cuáles son sus velocidades, y conocemos los residuos catalíticos y le hacemos cambios a esos residuos catalíticos, vamos a ver cómo se altera la actividad enzimática. Entonces así se determina cuál es el mecanismo catalítico de cada enzima, y ustedes en las referencias, ustedes pueden ver ejemplos de mecanismos catalíticos en Harper, en Leninger, en todos los libros de bioquímica. Van a ver cuáles son los mecanismos, algunos ejemplos, porque es un tema complejo y arduo, pero se han dejado algunos ejemplos para que podamos comprender los mecanismos catalíticos, y esto han tenido que hacer todo un estudio cuantitativo de las reacciones, de los factores que alteran y cambios puntuales en los residuos de aminoácidos de los sitios clave, por ejemplo del sitio activo, para determinar cuál es el mecanismo que utiliza esa enzima. Esto es importante, conocer todo esto es importante porque esto sirve para identificar y caracterizar nuevos agentes terapéuticos que inhiben selectivamente a una enzima diana. Y vamos a ver ejemplos, innumerables ejemplos en medicina. Como vimos, la mayoría de fármacos actúan sobre enzimas, pero ¿cómo sabemos nosotros cuál es el efecto que un fármaco tiene sobre una enzima? El efecto que puede desear el médico sobre una enzima puede ser que la inhiba o que la potencie. Va a depender de cuál es la enzima y cuál es el objetivo que tengamos. Entonces, si nosotros conocemos los parámetros cinéticos de las enzimas que pretendemos inhibir o potenciar, entonces podemos, con esos parámetros, nos sirven para identificar y caracterizar nuevos agentes terapéuticos. Aquí lo que seguimos, por ejemplo, tenemos una representación del sitio activo de una enzima en la que vemos ciertos residuos como la lisina 356, arginina 352, arginina 307, etcétera, histidina 392, arginina. Es decir, aquí estamos viendo residuos del sitio activo de la enzima. Estos son los residuos catalíticos. Los estudios actuales lo que hacen es cambiar uno o varios de estos residuos catalíticos y medir los parámetros cinéticos de tal manera que nosotros podamos ver los cambios, si la ausencia de uno de estos residuos realmente afecta o no a la actividad catalítica de una enzima. Entonces, esa mutagénesis dirigida y los análisis cinéticos de la actividad enzimática pueden revelar detalles del mecanismo catalítico de una enzima determinada. También la cinética enzimática desempeña un papel central y esencial en el descubrimiento de fármacos y en la elucidación del modo de acción de estos fármacos. Por ejemplo, por cuestión de que estamos viviendo en una situación fuera de lo común desde hace más de 2 años, la pandemia por coronavirus, COVID-19, la enfermedad COVID-19 por el virus SARS-CoV-2. Actualmente el país ha adquirido un antiviral que es una molécula pequeña que funciona como un antiviral conocido como molnupiravir. Este es un medicamento que inhibe la replicación del coronavirus de la actual pandemia. Para conocer, y hay una proteína que se llama RDRP, que es la RNA polimerasa dependiente de RNA que tiene este coronavirus, utiliza este medicamento que se llama molnupiravir, porque este es un análogo de nucleósidos, que no es un nucleótido normal, pero la enzima lo confunde, lo utiliza y lo integra en el genoma del virus de tal manera que le produce mutaciones al genoma del virus. Y eso no permite que el virus se desarrolle, y por tanto este y otros ejemplos de fármacos se están utilizando actualmente para tratar de vencer y que las personas no queden con muchos efectos a largo plazo por la infección por coronavirus, o que no mueran, porque el problema es que es la
la mortalidad que ha habido debido al virus de esta pandemia. Entonces, aquí por poner un ejemplo emblemático, un ejemplo que tiene que ver con la actualidad, tenemos acá el complejo enzimático que se llama de SARS-CoV-2 RDRP, que es una polimerasa, RNA polimerasa, que utiliza como molde RNA, por eso se llama RNA polimerasa dependiente de RNA, por eso se llama RDRP. Esta es la enzima clave de la replicación del virus SARS-CoV-2. Y aquí, como pueden ver, tiene varios componentes. A la izquierda, lo mismo que estábamos viendo, tenemos un gel de acrilamida en los que tenemos los tres componentes que están purificados. Entonces, ya con estos componentes purificados, cristalizan la proteína y la oligomerizan también, de tal manera que ya pueden hacer, ya se conocen los parámetros enzimáticos, que luego vamos a ver esos conceptos de la RDRP. Se conoce su mecanismo catalítico y por tanto ya el ser humano se puede atrever a proponer qué moléculas conocidas pueden inhibir a esta enzima o nuevas moléculas que no son conocidas se diseñan conociendo el mecanismo de acción de esta enzima para inhibirla. Y actualmente, aunque sea de emergencia, pero el molnupiravir ha sido aprobado de emergencia para el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2. ¿Qué es el molnupiravir? Es un análogo de nucleócidos, que causa mutagénesis en el genoma viral. Este análogo de nucleócidos, el molnupiravir, es una molécula que es diferente a las que necesita el virus para replicarse, pero a pesar de eso la enzima se confunde y lo utiliza y lo mete al genoma del virus. Y ese genoma del virus va alterado, lleva alteraciones y al final el virus no es viable. ¿De acuerdo? Entonces se ha visto que gracias a este fármaco, aunque sea cerca del 30% de los pacientes, se reducen los casos graves y la mortalidad. Este es un ejemplo de la aplicación de la cinética enzimática al actual problema que tenemos de la pandemia por coronavirus. Entonces, esto es para ejemplificar y dar un detalle práctico de cómo el conocer las enzimas puede incluso salvar vidas y también generar riqueza, porque todo esto pues está generando la pandemia, aparte del dolor y todo el sufrimiento que ha generado, también ha generado mucho dinero porque ha permitido el desarrollo de tecnología diagnóstica, pero también tratamiento. Entonces, pero ¿cómo comenzamos a conocer las enzimas de forma general? Ya dejando el caso del genoma del SARS-CoV-2, entonces hay factores que hay que conocer que afectan la actividad enzimática. Entonces, las enzimas necesitan estabilidad para enfrentar las condiciones en las que se desarrollan. Entonces, recuerden que las enzimas pues vienen de un ser vivo. Actualmente la tecnología sí ya está diseñando enzimas en laboratorio a partir de cero, pero eso todavía está en intentos. La mayoría de enzimas que se utilizan vienen de un organismo, ya sea un organismo unicelular o un organismo más complejo, puede ser una planta, un parásito o del mismo ser humano. Entonces esas enzimas están diseñadas y necesitan estabilidad para enfrentar las condiciones en las que se desarrolla ese organismo. Entonces depende del organismo al que pertenece. Y ese ambiente de trabajo puede ser diferente incluso dentro del mismo organismo. Entonces la enzima, la estabilidad va a depender del organismo al que pertenece, pero también del ambiente en el que trabaja. Por ejemplo, hay enzimas del ser humano que trabajan en el estómago, que trabajan en el duodeno o en el citoplasma celular, y ellos van a necesitar capacidades diferentes de resistir a pH, a temperatura y a otros factores, porque están trabajando en condiciones diferentes. Entonces, en sus condiciones naturales, las enzimas presentan actividad, especificidad de sustrato, enantioselectividad y estabilidad características. Esas características van a depender del organismo al que pertenece y del ambiente donde trabajan. Es importante
que nos quitemos el antropocentrismo que tenemos, que creemos que cuando hablamos de cualquier enzima, todas trabajan al pH fisiológico, porque pensamos en nosotros, todas trabajan a 37 grados centígrados, porque pensamos en que estas son nuestras condiciones, y no es así. No es así porque las enzimas están diseñadas y trabajan en condiciones no necesariamente que son las del pH fisiológico o la temperatura fisiológica. Entonces, ¿de qué depende, qué factores pueden alterar la actividad enzimática? Pues la temperatura, pero no todos los organismos son igual que nosotros, sino que hay organismos que viven a bajas temperaturas en el ambiente, pueden vivir a menos de 0 grados, abajo de 0 grados o temperaturas inferiores a 25 grados centígrados. Eso se llaman psicrófilos, que viven en frío. Los que viven en las condiciones en las que se desarrolla el ser humano se conocen como mesófilos, que viven entre 25 y 40 grados centígrados de temperatura ambiente por promedio. Y están los termófilos, que viven a mayores temperaturas, por ejemplo en las chimeneas volcánicas, en las aguas termales. Esa es la realidad de la biodiversidad en relación a la temperatura, y por tanto las enzimas de todos estos organismos van a tener sus propias características en cuanto a la resistencia a la temperatura. También la salinidad, tenemos organismos que viven, por ejemplo, en salineras, que es 100% la concentración de sal, pero ellos pueden vivir ahí. Es decir, estos homófilos viven a concentraciones de sal superiores a la concentración que existe en el mar, como lo que está en una salinera donde es pura sal. Ellos pueden crecer ahí. De hecho, es la condición que necesitan para crecer. Tenemos otra condición, la presión atmosférica. Hay microorganismos conocidos como barófilos que necesitan, organismos y microorganismos barófilos necesitan vivir a mayores presiones, como por ejemplo los que viven en el fondo del mar. pH, no todos los organismos trabajan al pH fisiológico nuestro, sino que hay unos que se llaman acidófilos porque necesitan crecer en ambientes ácidos. Otros neutrófilos porque crecen en un pH cercano al fisiológico, y alcalófilos porque crecen en pH alcalinos. La biodiversidad en el planeta incluye todo esto. Entonces, no todas las enzimas resisten o tienen sus mismas temperaturas óptimas o sus mismos pH óptimos. Estos parámetros los vamos a ir viendo, pero aquí tenemos un esquema en la parte superior izquierda en el que vemos 3 ejemplos de enzimas que tienen que con sus gráficas determinamos que su pH óptimo no es igual. Tenemos la pepsina, lisozima y fosfatasa alcalina, que las vamos a ver luego, pero vemos que el pH óptimo de cada una de ellas es diferente. Y tenemos, por ejemplo, otras enzimas, y hemos analizado como factor determinante de la actividad la temperatura. Y vamos a ver que hay enzimas que tienen temperaturas óptimas cercanos a los 40 grados centígrados y otras cuyas temperaturas óptimas son cercanos a los 80 grados centígrados. Entonces queda claro que a nivel de la naturaleza no todo es mesófilo, es decir, no todo es y trabaja en las condiciones en las que nosotros vivimos, sino que pueden trabajar a extremos de condiciones de temperatura, de pH y de otras condiciones. Entonces eso va a depender del organismo al que pertenece y del ambiente donde trabaja. Entonces, así de forma general, hemos comenzado a hablar de los factores que modifican la velocidad de las reacciones enzimáticas, y vamos a ir entrando en detalle a esos factores, como por ejemplo cambios en el pH. Los cambios en el pH del medio en el que esté trabajando una enzima puede modificar la actividad de esa enzima. Entonces es importante que lo analicemos. Cambios en la temperatura también. Los cambios en la temperatura pueden alterar o modificar la velocidad de una reacción enzimática. Concentración de cofactores, porque hay enzimas conjugadas que necesitan cofactores. Si no los hay, no habrá actividad enzimática.
La concentración de la enzima, es decir, entre mayor sea la concentración de la enzima, mayor actividad vamos a tener. Concentración de sustratos, este es un dato importante en el que es muy relevante a la hora de analizar la inhibición de enzimas por fármacos. Entonces, la cinética del efecto de la concentración de sustratos sobre la actividad enzimática es un tema en el que es un tema central en el que lo vamos a ver con más detalle en esta clase. Entonces es importante las variaciones en la concentración de sustrato, la presencia de inhibidores también, es un tema de enzimas 3, no lo vamos a ver en este, pero alguien más lo va a desarrollar en la próxima clase. Entonces comenzamos a ver temperatura como factor que puede alterar la velocidad de una reacción enzimática. Entonces, haciendo énfasis en que no todas las enzimas trabajan a nuestras temperaturas. Algunas sí, no a la temperatura en la que estamos cómodos, algunas sí, otras trabajan a bajas temperaturas, otras a altas temperaturas. Pueden ser igual que nosotros o pueden ser trabajar a temperaturas tan altas como 45, 65, mayor de 80 grados centígrados. Entonces va a depender, y lo que vamos buscando cuando hablamos de temperatura es la temperatura óptima de la actividad enzimática. Es decir, la temperatura óptima de una enzima. Entonces, ¿de qué va a depender la temperatura óptima de esa enzima? Va a depender de la naturaleza de esa enzima, de en qué entorno se desarrolló, y vamos a ver que algunas resisten a altas temperaturas y otras no. Entonces, un concepto importante es el concepto Q10 o coeficiente de temperatura, y es el factor por el cual el índice de un proceso biológico, en este caso una reacción enzimática, se duplica para un incremento de 10 grados, de 10 grados centígrados de temperatura. Entonces, esto es importante que lo conozcan. Entonces, el intervalo de temperatura en el que una enzima mantiene una conformación estable depende de la temperatura normal de las células en que se haya desarrollado esa enzima. Hay para psicrófilos, para mesófilos y para termófilos. Entonces, las enzimas del ser humano son estables por lo general a temperaturas entre 40 y 55 grados centígrados. Y esto como extremo, ¿verdad? Los 55 grados centígrados. Los microorganismos termófilos, algunos, sobre todo los hipertermófilos, necesitan temperaturas mayores a 100 grados centígrados para trabajar de manera ideal, es decir, que su temperatura óptima puede ser mayor de 100 grados centígrados. La temperatura óptima, en general, es la temperatura a la cual una enzima ejerce su máxima acción catalítica. Entonces, para algunas va a ser temperaturas bajas, para otras van a ser temperaturas parecidas a las que nosotros estamos cómodos, 37 grados centígrados, y otras van a ser temperaturas muy altas, de tal manera que las enzimas de termófilos que necesitan estar a 100 grados, si están a nuestra temperatura, 37, 40 grados centígrados, no van a tener actividad. ¿De acuerdo? Lo contrario, nuestras enzimas que andan en el rango, digamos, de 40 grados centígrados como su temperatura óptima, esas a 100 grados centígrados van a estar desnaturalizadas y a 0 grados centígrados van a estar inactivas porque necesitan 40 grados centígrados para trabajar. Entonces, la temperatura óptima a la cual una enzima ejerce su máxima acción catalítica va a depender de la naturaleza de la enzima. Entonces, al aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética de las reacciones químicas, es decir, el movimiento de las moléculas y por tanto la interacción entre enzima y sustrato, de manera que se excede la barrera energética, es decir, hasta cierto punto, a medida que aumentamos la temperatura, vamos a ir viendo que se incrementa la velocidad de la reacción hasta llegar a un punto en el que la enzima se desnaturaliza. A baja temperatura las enzimas no se desnaturalizan, sino que se inactivan, porque por eso las enzimas se pueden guardar a menos 20 o a menos 80 grados centígrados en sus condiciones ideales, es decir, con buffers ideales, se pueden guardar a menos 80 grados centígrados o a menos 20 y no se desnaturalizan, sino que lo que ocurre es que se inactivan y al traerlas a la temperatura óptima de trabajo van a recobrar su actividad catalítica.
A altas temperaturas lo que ocurre es una desnaturalización térmica porque las enzimas, la mayoría son proteínas. Entonces, hay una rápida pérdida de actividad catalítica porque se interrumpen las interacciones covalentes y débiles también que mantienen la estructura tridimensional de la enzima. Luego, la cadena polipeptídica comienza a desdoblarse y así se desnaturaliza. Es decir, que a altas temperaturas superiores a su temperatura óptima, las enzimas se desnaturalizan porque la temperatura, ese calor hace que se pierdan las interacciones que mantienen la conformación nativa. Y recalcando que a bajas temperaturas las enzimas no se desnaturalizan, sino que solo se inactivan. Entonces la gráfica de la actividad de la temperatura óptima de la actividad enzimática no es una campana perfecta porque a bajas temperaturas no hay desnaturalización, sino que hay inactivación. Aquí tenemos esta gráfica en que vemos una temperatura óptima ahí por los 48 grados centígrados. Y vemos que si continuamos subiendo la temperatura arriba de 50 grados centígrados, la actividad enzimática comienza a caer. ¿Eso qué significa? Que se ha desnaturalizado. En algunos casos puede recuperarse, en otros no. Y a bajas temperaturas, lo que ocurre es que se inactiva. Cuando trabajamos en laboratorio o cuando indicamos una actividad enzimática o un estudio, es importante respetar las temperaturas a las que trabaja la enzima. Es decir, por eso ustedes van a ver, hoy por la pandemia no lo estamos viendo, pero en los protocolos de los laboratorios vamos a ver que tenemos tiempos y temperaturas que tenemos que respetar. ¿Por qué? Porque a esas temperaturas y en ese tiempo la reacción es más eficiente, de tal manera que nosotros podamos ver el efecto que andamos buscando, podamos ver el producto que necesitamos ver y tener un resultado que sea fiable. Entonces, si nosotros queremos buenos resultados en laboratorio, debemos respetar los protocolos y esos protocolos incluyen temperaturas adecuadas para las enzimas porque son generalmente las temperaturas óptimas de trabajo de las enzimas. Un ejemplo, para hacerlo un poco más práctico, un ejemplo son la reacción en cadena de polimerasa, que es la PCR, que actualmente es de dominio público porque es la prueba definitiva para el diagnóstico de la enfermedad COVID, la enfermedad del coronavirus 19. Entonces la prueba que detecta el ácido nucleico del virus es la PCR. Es una reacción en cadena de polimerasa. Y esas PCRs originalmente se hacían con polimerasas, es decir, estas reacciones necesitan una ADN polimerasa o una ARN polimerasa. Al inicio se usaban ADN polimerasas de mesófilos, es decir, se usaba la de E. coli, y el problema es que en los ciclos de amplificación el ADN, que es una molécula que está de doble cadena, que le vamos a ver el otro ciclo, hay que separarla y solo se separa a temperaturas cercanas a 100 grados centígrados. ¿Qué ocurría? Cada vez que se calentaba el ADN junto con la enzima para separarlo a 100 grados centígrados, la polimerasa se desnaturalizaba. Entonces había que estar haciendo ciclos en baños de María, cambiando temperaturas, y esto era un trabajo muy tedioso. ¿Por qué? Porque la enzima no toleraba el ciclo de altas temperaturas y se desnaturalizaba. ¿De acuerdo? Esto cambió porque el señor Kary Mullips, que ganó el premio Nobel en 1993, revolucionó en 1985 la biotecnología a través de la actualización de la PCR que ya se hacía, pero ahora se hace en otras condiciones. ¿Y cuál fue la clave de la nueva PCR? Que es la clave de toda la biotecnología que tenemos actualmente, incluyendo el diagnóstico por PCR en tiempo real de la infección por coronavirus. Son las ADN polimerasas termoestables.
que son activas después de ciclos de 95-100 grados centígrados, su temperatura óptima en promedio es 72 grados centígrados. ¿Y dónde se descubrieron esas ADN polimerasas? En Yellowstone, en aguas termales de Yellowstone, es decir, esas son aguas que están a más de 100 grados centígrados o cercanos. Entonces los microorganismos que viven ahí están preparados para resistir a las temperaturas y por tanto sus enzimas también. Entonces se descubrió una ADN polimerasa en una bacteria la bacteria llamada Thermus aquaticus. Se extrajo una ADN polimerasa que se llama Taq polimerasa. Luego surgieron otras. Esta fue la que sirvió para el premio Nobel de Kary-Mullis, pero luego han surgido otras como Thermus thermophilus, Pyrococcus furiosus y otros que son microorganismos que viven a más de 100 grados centígrados y sus polimerasas necesitan altas temperaturas para trabajar. Sus temperaturas óptimas son arriba de 72 grados centígrados y por tanto resisten los ciclos de temperatura. Y al resistir los ciclos de temperatura altos, Kary-Mullis propuso la creación de un aparato que fue parte de todo el trabajo de él, que le valió el premio Nobel, un aparato conocido como termociclador, es decir, un aparato que hace ciclos de temperatura, calienta a más de 100 grados centígrados. ¿Cuál es la ventaja? Que las temperaturas no afectan a las enzimas termoestables y por tanto era una forma de hacer automático el proceso. Ahora la PCR es un proceso automático. El trabajador de laboratorio no tiene que estar cambiando tubos a cada rato, sino que carga las muestras con los reactivos y espera que termine el ciclo. Y al final, ese ciclo que incluye pasos de desnaturalización, donde se calientan las temperaturas, el DNA a más de 100 grados para que se desnaturalice, y luego hay ciclos de extensión para síntesis ya sea de DNA o RNA y las enzimas lo toleran. ¿Por qué? Porque son termoestables. Entonces la importancia de cuidar, de ver con cuidado la temperatura y de trabajar en las temperaturas ideales y cómo esto en la historia ha traído muchos beneficios para el ser humano, tanto beneficios económicos como posibilidades de diagnóstico, nuevas terapéuticas genéticas, etc. Ahora, luego de haber hablado de la temperatura como factor que hace variar la velocidad de una reacción, que afecta la velocidad de una reacción enzimática, vamos a hablar de otro factor importante que es la concentración de iones hidrógeno o el pH. La mayor parte de las enzimas intracelulares muestran actividades ópticas a pH entre 5 y 9, intracelulares. El grupo carboxilo de las proteínas a pH alcalino puede ceder un protón y cargarse de forma negativa. El grupo amino de las proteínas a pH ácido puede ganar un protón y quedar con carga positiva. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a extremos de pH, los residuos de aminoácidos, las cadenas laterales se pueden cargar. Y esas cargas son fundamentales para la actividad catalítica, porque estos cambios de carga pueden ocurrir en el sitio catalítico, en el sitio activo o en algunas regiones que son reguladoras y por tanto van a alterar la actividad enzimática. Entonces la relación entre pH y actividad enzimática refleja el equilibrio entre desnaturalización enzimática en un pH alto o bajo y los efectos sobre el estado de carga de la enzima y también de los sustratos o ambos debido a cambios sutiles de pH, es decir, los cambios sutiles de pH también pueden generar cambios en las cargas de tal manera que pueden afectar la actividad enzimática sin desnaturalizar la enzima. Ahora, cambios drásticos de pH como pH extremos, extremadamente ácidos o extremadamente básicos, sí van a desnaturalizar la proteína dependiendo de la proteína, porque hay algunas que son extremadamente resistentes a pH ácidos, como las que trabajan en el jugo gástrico, y otras que son resistentes a pH altos, como las que trabajan en el duodeno. Va a depender de la enzima. La ganancia o pérdida de cargas de grupos importantes afecta de manera adversa la unión del sustrato y por consiguiente retarda o anula la catálisis. Entonces, por eso, los cambios del
de la concentración de iones de hidrógeno en la solución donde está trabajando la enzima son importantes. Y las enzimas tienen su pH ideal, un pH óptimo en el que trabajan, es decir, que tienen su máxima actividad, velocidad catalítica, y eso se define como pH óptimo, aquel en el cual se transforma mayor número de moléculas por segundo, es decir, un pH en el que la velocidad de reacción es mayor. Entonces, vemos la gráfica, que es una campana. ¿Por qué? Porque a partir de su pH óptimo, hacia los extremos, tanto ácido como básico, si alcanzamos ese extremo, las enzimas se van a desnaturalizar, ya sea por exceso de alcalinidad o por exceso de acidez de su medio. Entonces, por eso es importante el pH. Es fundamental, es una de las condiciones fundamentales para la actividad enzimática. Entonces, no todas las enzimas tienen el mismo pH óptimo. Por ejemplo, la pepsina tiene un pH óptimo cercano a 2, la lisozima tiene un pH óptimo cercano a 5 y la fosfatasa alcalina tiene un pH óptimo cercano a 10. Entonces, ese pH óptimo va a ser diferente para cada enzima. Ese pH en el cual la transformación se transforma en mayor número de moléculas por segundo va a depender de cada enzima. Va a necesitar un pH muy ácido, un pH relativamente neutro o un pH muy alcalino. Por ejemplo, no es lo mismo las enzimas del jugo gástrico, que necesitan pH ácido, que las enzimas del jugo pancreático, que necesitan un pH alcalino. ¿De acuerdo? Están cumpliendo su función biológica en lugares diferentes y por tanto las condiciones de esos sitios anatómicos, el estómago y el duodeno, son diferentes, no solo desde el punto de vista anatómico, sino que también desde el punto de vista químico, y por tanto las enzimas se han desarrollado de tal manera que pueden trabajar en esas condiciones. ¿Cuál es el efecto de la concentración de enzima sobre la velocidad de reacción? Hay una relación directa, es decir, a mayor concentración de enzima, mayor velocidad de la reacción. Y aquí no hay mucho que discutir, más que decir que es una relación directa. Ahora veamos el efecto de la concentración de sustrato sobre la velocidad de la reacción. En un laboratorio, en el laboratorio de Leonor Michaelis y Maud Menten, estaban realizando una tesis doctoral sobre la actividad enzimática y ellos fueron los primeros en vertir ciertos conceptos que han sido fundamentales en el desarrollo de biotecnología, desarrollo farmacéutico. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué ciertos de estos parámetros que ellos dilucidaron son claves a la hora de diseñar y evaluar el efecto de ciertos fármacos sobre las enzimas. Entonces, para explicar la relación observada entre la velocidad inicial de una enzima y la concentración inicial de sustrato, propusieron que las reacciones catalizadas enzimáticamente ocurren en dos etapas. La primera etapa se forma el complejo enzima-sustrato y en la segunda etapa el complejo enzima-sustrato da lugar a la formación del producto y a la enzima libre. Estos elementos que vemos acá, ellos los convirtieron en una fórmula matemática que les permitió hacer el análisis de la cinética de las enzimas. En este caso, en relación al efecto de la concentración de sustratos sobre la velocidad de las reacciones de las enzimas. Aquí es importante, antes de continuar, que hablemos de orden de las reacciones. Cuando hablamos de orden de las reacciones, sabemos que hay de primer orden, de segundo orden y de orden cero. Cuando hay una velocidad de primer orden, si la velocidad inicial de las reacciones es proporcional a la concentración de uno de los reactantes, es decir, que un reactante es el que tiene, es decir, la velocidad de la reacción responde a la concentración de un reactante, es decir, que es directamente proporcional.
las reacciones de segundo orden, la velocidad de la reacción es proporcional a dos reactantes y de orden cero, la velocidad de las reacciones es independiente de la concentración de los reactantes, es decir, que no responde ya, la velocidad no incrementa a pesar de que nosotros aumentemos la concentración de reactantes. Eso nos va a servir cuando veamos la cinética de Michaelis-Menten. ¿Cómo se desarrolló este experimento? Aquí vemos una gráfica en la que estamos observando la velocidad de la reacción enzimática en un eje y la concentración de sustrato en otro eje, porque aquí solo estamos viendo el efecto de la concentración de sustrato sobre la velocidad enzimática y estas reglas las cumplen solo enzimas monoméricas que no son reguladoras. Luego se va a tocar ese tema. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron en el laboratorio de Maud-Menten? Lo que hicieron fue, de Michaelis-Menten, lo que hicieron fue poner concentraciones crecientes de sustrato en tubos de ensayo o en una placa multipocillo. Probablemente en ese momento eran tubos de ensayo porque las placas son más modernas. Entonces, por duplicado, y fueron viendo cómo era la velocidad de la reacción a cada una de esas concentraciones. Luego, ese valor de la velocidad de la reacción lo graficaron y vieron que aparecía esta curva. Y observaron que habían tres puntos o tres momentos fundamentales. Entonces, hoy actualmente estas reacciones, hay mucho trabajo caracterizando enzimas nuevas o enzimas modificadas. Hay equipos, Maud y Menten no contaron con estos equipos. Michaelis-Menten, perdón, no contaron con estos equipos, sino que lo hicieron a mano. Pero hoy hay equipos que les pueden hacer todo. Lo único que hay que hacer es cargar las muestras y conocer la identidad de cada pocillo y luego el equipo mide la velocidad de la reacción. Y él mismo les puede dar, porque está eh, eh, pues unido a una computadora, les puede dar la gráfica. Entonces esto ha evolucionado de tal manera que se puede trabajar de manera más eficiente y esto se hace para una cantidad enorme de enzimas, ya sean nuevas o modificadas. Entonces surgió la famosa fórmula de Michaelis-Menten en la que relacionaron los componentes de ese proceso de reacción de dos pasos en el que vimos, en el que primero se forma el complejo enzima-sustrato y luego se disocia en el producto y la enzima libre. Entonces aquí tenemos la fórmula, que es la velocidad inicial igual a la velocidad máxima por concentración de sustrato entre una constante que se llama constante Km o constante de Michaelis-Menten más la concentración de sustrato. Esta es la fórmula que explica esta gráfica, la gráfica del trabajo de Michaelis-Menten. Entonces ahí observaron ciertos puntos importantes. La velocidad inicial es de primer orden, es decir, cuando existe una concentración baja de sustrato, la relación entre los incrementos de concentración de sustrato y la velocidad de la reacción es directamente proporcional. Entonces la velocidad inicial a bajas concentraciones de sustrato es de primer orden o directamente proporcional. De ahí llegaron a un punto B que está a mitad de la velocidad máxima, que se llama Km, que es importante, ya lo vamos a ver, y luego tenemos un punto. Si seguimos agregando o aumentando la concentración de sustrato, vamos a llegar hasta un punto en el que la velocidad de la reacción enzimática ya no aumenta a pesar del aumento de la concentración de sustrato. En ese momento la enzima está saturada y se llama Vmax. A ese parámetro se llama Vmax, la velocidad máxima que puede alcanzar una enzima. Y a pesar de que en el medio se esté agregando más sustrato, la velocidad no va a aumentar. Entonces en ese punto la Vmax la Vmax es una reacción de orden cero, porque la reacción ya no responde al aumento de concentración de iones del sustrato. Entonces, estos parámetros importantes que son Km y Vmax, recuerde que son
concentraciones de sustrato. Entonces, ¿qué es Km? Es la concentración de sustrato al cual la velocidad es la mitad de la velocidad máxima. Y alcanzada en una concentración particular de la enzima. Es decir, en este experimento nosotros la concentración de la enzima no la hemos variado, solo variamos la concentración de sustrato. Y Vmax es la máxima velocidad de la reacción, es una concentración a la cual la enzima está a su máxima velocidad. Y por más que la incrementemos, la enzima no va a acelerar la velocidad de la reacción. Estos parámetros son importantes porque son los que se utilizan cuando usamos inhibidores, pero el tema de inhibidores no lo vamos a ver porque es el objetivo de la siguiente clase. Más de lo mismo, aquí Km es la mitad de la velocidad máxima, estos son 3 puntos importantes. ¿Qué es lo que descubrieron a través de esa fórmula matemática y de esa gráfica? ¿Qué descubrió Michaelis y Menten? ¿Qué descubrieron? Lo que descubrieron fue que a bajas concentraciones de sustrato existe una cantidad suficiente de enzima que no está saturada, la mayor parte de la enzima no está saturada. Y por tanto, si seguimos incrementando la concentración de sustrato, la velocidad va a incrementar de forma proporcional, directamente proporcional. Entonces, en ese momento, al inicio de la gráfica, tenemos una cinética de primer orden. Luego llegamos a un punto en el que tenemos la mitad de los sitios activos de la enzima están ocupados, están trabajando. Entonces, una concentración a la que la mitad de los sitios activos están ocupados, esa es la Km. Y tenemos un punto al final de la gráfica en el que la concentración de sustrato es tan alta que ha saturado totalmente los sitios activos de la enzima y por tanto, por más sustratos que nosotros agreguemos, no vamos a conseguir que la velocidad de la reacción aumente, sino que se mantiene constante. Entonces, tenemos velocidad de primer orden, depende de la concentración de sustrato. Cuando tenemos suficientes sitios activos libres porque la concentración del sustrato es baja, y velocidad de orden cero porque todos los sitios activos están ocupados con sustrato y por tanto el agregarle nuevos sustratos no va a mejorar, no va a acelerar la velocidad de la reacción. Y existe otra forma de ver la cinética enzimática que se llama gráficas de doble recíproco, que solo las vamos a mencionar porque las van a desarrollar mejor en la próxima clase, porque estas gráficas permiten ver mejor el efecto de los inhibidores. También en esta gráfica lo que se hace se llama ecuación de Lineweaver-Burke y lo que se ha hecho una transformación algebraica tomando los intervalos, los inversos de ambos lados de la reacción de la ecuación de Michaelis-Menten, y lo que hace es graficar los inversos y al final nos da una ecuación lineal y una gráfica lineal, y en esa gráfica lineal es más fácil que veamos Km y Vmax. Sobre todo Km es más fácil de ver, de tal manera que cuando se desplaza por acción de algún inhibidor cambia el AKM, es muy fácil de verla y por tanto es más fácil de interpretar los resultados de un inhibidor que los van a ver luego. ¿De acuerdo? Entonces, esta gráfica de Lineweaver-Burke permite determinar Vmax con más precisión y facilitando por lo cual se utiliza para determinar mecanismos cinéticos de inhibición enzimática. ¿Por qué? Porque va a depender de qué es lo que altera un inhibidor, si altera Km o Vmax. Entonces, el mecanismo cinético de inhibidor es diferente, pero no vamos a entrar en detalles porque eso es tema de la otra clase. Muchas gracias. De ahí vamos solo unos ejemplos de Km que ya están, lo que les decía, que ha habido mucho trabajo en relación a caracterizar la cinética de enzimas.
Entonces tenemos muchas enzimas, estos son ejemplos de Lehninger, la literatura que ustedes tienen, cómo se ha obtenido el AKM, que es la concentración de sustrato a la cual la enzima está a la mitad de la velocidad máxima. Antes se creía que la KM era una constante de afinidad que determinaba cuál era el sustrato natural de la enzima. Hoy se sabe que no, aunque sí para la afinidad es importante, pero no necesariamente para conocer el sustrato natural de la enzima. Entonces esto es lo que nos dice es a qué sustrato la enzima se satura más rápido, es decir, está a la mitad de la reacción. Hay otro parámetro enzimático que se llama kcat, que es el número de moléculas de sustrato transformados por unidad de tiempo por una sola molécula. También aquí están los parámetros. Vemos que, por ejemplo, la catalasa por segundo puede catalizar hasta 40 millones de moléculas. Esta es rapidez. Pero hay un parámetro que se llama constante de especificidad, que lo que ve es la velocidad de conversión del complejo enzima-sustrato a producto. Entonces, es capaz de identificar cuál es el mejor sustrato para una determinada enzima. Entonces, esto es importante en investigación y en farmacéutica, sobre todo, porque entonces estamos viendo cuál es la enzima, porque las enzimas se utilizan para la síntesis de fármacos, cuál es el sustrato mejor para las enzimas que estamos utilizando, o al revés, si tengo un sustrato, cuál es la enzima que debo utilizar para transformarlo en el producto. Entonces aquí vemos que kcat-km, la relación entre kcat-km, es capaz de identificar el mejor sustrato de una enzima. Y aquí tenemos ejemplos para algunas enzimas.